Oh my God, that's hilarious. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Great idea. How about you or you, doesn't matter who, goes in the ring later tonight with me. Oye, tranquilo, viejo. Oh, we're able to shrug off the stunner. Oh! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal fanático del wrestling. Aquí, su alter ego favorito, la manta, amigo de los guapos, enemigo de los pendejos, con su análisis comentado de SmackDown. Hoy, 1 de marzo de 2024, desde el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. El show empieza con un repaso de los momentos destacados que nos dejó Elimination Chamber, así como incluyendo el desafío que le hizo Cody Rhodes a The Rock. Y el show inicia con el más grande, con el poderoso, con el que lleva la comida a la mesa, con el head of the table, la cabeza de la mesa, Roman Reigns, que hace su entrada lentamente junto a The Bloodline. Oye, Roman Reigns, eso empezó como a las 9:03 y a las 10 fue que agarró el micrófono. Y cuando agarró el micrófono le pidió al público y le dijo: reconózcanme. Y mucha gente del público lo reconoció y otros lo abucharon y él no estuvo conforme. Le dijo de nuevo: debo una segunda oportunidad. Acknowledge me, reconózcanme, le dice. Y el público ahí fue que lo abuchó y le dijeron: Roman Sock, Roman Sock. Y él le dice: oye, lo que voy a decir. Última oportunidad que tiene. O si no, me voy para mi casa. Está buscando un pretexto para irse por un hombre que no va y está buscando pretexto para irse. Y dice de nuevo: reconózcanme. Y el público lo abuchó y él le dice a Paul Heyman: me voy para mi casa. Y el chavaino, un chavaineo, dice: mandan a buscar jet privado que nos vamos todos. Pero por Dios, Roman Reigns, que jet privado ni jet privado. Pero Samoa no cuesta lo que da un jet privado. La tribu que tú manejas no cuesta por un jet privado. ¿Sabes qué, señores? Que estoy jugando. Vamos a continuar. Entonces, Paul Heyman lo detiene y le dice: jefe, Tribal Chief, ¿sabes? Con su cara de lamboncito. Por favor, no podemos irnos, porque ahora viene el primo suyo, el miembro de la mesa directiva de Rock. Y The Rock hace su entrada en escena. Y el público lo abuchea y él pregunta: ¿está seguro que quieren abuchear a The Rock? Dice el luchador antes de mantener una reacción negativa. The People Champ acusa a la gente de Arizona de ser adictos a sustancias prohibidas. The Rock asegura que el wrestling profesional volvió a ser el espectáculo más genial del mundo y le atribuye la responsabilidad a The Bloodline y a sí mismo. Y pregunta: ¿saben quién es genial? Su héroe Cody Rhodes. Y los llorones de Cody. Los llorones de Cody no, porque los amantes de Cody Rhodes empiezan a decir: Cody, 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 Cody. Y dice La Roca: logré escuchar tu desafío, pero La Roca es un hombre de negocios y tu respuesta es no. Nadie puede tener un mano a mano con The Rock tan fácil. Todo el mundo lo quiere, incluyendo todas las mujeres que están aquí esta noche. Entonces digo The Rock: mujeres, cálmense, pues no estaré lista para la 22 pulgadas de Rock. Por Dios, de Rock. Pero The Bloodline no tiene 22 pulgadas entre toditos. Es más, el moreno de WhatsApp no tiene 22 pulgadas. The Rock afirma que nadie puede pedir un combate tan fácil y asegura que tiene una contraoferta. Y dice The Rock: este es mi desafío para la noche 1 de WrestleMania. Quiero el combate más grande por equipo en la historia de esta empresa. The Rock lanza un reto junto a Roman Reigns contra Cody Rhodes y el payaso del emoji que camina, Seth Rollins. Dice The Roca, llega hablando así del visionario Seth the freaking Rollins, pidiendo una lucha para WrestleMania 40. El luchador asegura que si The American Nightmare y The Visionario ganan el evento principal de la segunda noche, no tendrá interferencia de The Bloodline. Pero si caes derrotado y lo harás, serán las reglas de The Bloodline. The Rock dice
que en la regla de The Bloodline él hace lo que le da la gana. Que si quiere pone a Jimmy Uso de árbitro especial y Jimmy Uso, ¿sabe? De lambonazo se ríe. Y Solo Sikoa cantando lindo y se quilla Solo Sikoa porque le está diciendo que nada más sirve para cantar lindo. Por Dios, de Ro, te equivocaste, que no es un golpe, Jimmy Uso. De Ro manda una amenaza al visionario asegurando que si rechaza esta oferta usará su poder para quitarle el título. Y si tú, Cody, no aceptas el reto, tu historia terminará de forma trágica. De Ro le da un plazo de una semana a Cody Rhodes para responder. La Roca se dispone a terminar con su frase y cuando dice "If you're me", Roman Reigns le agarra el brazo y le dice para, necesito que me hagas un favor. Y la Roca le dice "¿Qué, primo?" Y él le dice "Reconóceme". Y ahí empiezan las tensiones. La Roca se quita los lentes y lo mira a los ojos y le dice: The Rock hace lo que sea por la familia. Y por la familia digo, Roman Reigns, tú eres mi jefe tribal. Por Dios, Roman Reigns, no te confirme que él lo dijo, que lo hacía por la familia, no porque lo siente. Cuídate, Roman Reigns, cuídate, que estás durmiendo con el enemigo. Entonces, ahí, La Roca procede con su frase y dice "If you're me", le da el micrófono a Roman Reigns y de Roman Reigns dice "What the Bloodline is cooking", y se acaba el segmento. En backstage, Austin Theory y Grayson Waller están gozando con el celular, viendo el golpe del mentón que le dio Logan Paul al asesino de leyenda, pero ahí aparece LA Knight y le dice a ellos que se ha visto a AJ Styles, que lo anda buscando con una silla armado. Y ahí empiezan de nuevo, le dicen vamos a ver el video, están gozando. Y no se dan cuenta que la víbora está detrás de ellos. Y ellos dicen RKO, él piensa que ganó. ¡Ja, ja, ja! Y viene el puñetazo. ¡Guay! ¡Qué risa! Y Randy Orton se explota la risa. ¡Ja, ja, ja! Están gozando, le dice yo, de verdad. Ustedes van a hacer esta noche porque uno de los dos se va a enfrentar a mí. Decidan. Y la cobardía de Waller hace que Theory salga al frente para el combate. Y será el combate estelar de esta noche. Vamos al primer combate de la noche. Naomi versus Tiffany Stratton. Con el público a su favor, Stratton empieza con ventaja antes de recibir un tackle en el centro del ring. Naomi conecta un dropkick en el esquinero y aplica un facebuster con impulso sobre la tercera cuerda. La lucha se tomó pareja, pero Naomi saca una pequeña ventaja. Tiffany la sorprende con un piquete de ojos y la deja contra la lona al remeterla contra el esquinero. Y viene el monzón más hermoso de la historia de la WWE. Uno hoy te gana Stratton. Óyeme una cosa, Naomi. Si tú dices que perdiste por el piquete a los ojos, a nadie le descalifica por un piquete a los ojos. Si tú no estás lista para recibir un piquete a los ojos y librarte, retírate, deja eso, Naomi, por Dios. Retírate, que esto no es TNA. Vamos al segundo combate de la noche. Becky y Dakota Kai versus la Kabuki Warrior, Asuka y Kairi Sane. Asuka inicia dominando el combate. Bayley trata de escapar, pero Asuka la estrella contra Dakota Kai. Dakota Kai cae en el suelo y no puede recibir el relevo. La retadora al título busca espacio y va por el relevo. Y Dakota se aleja y se hizo lo que todos veíamos. Que Dakota Kai era mentira, que estaba a favor de Bayley, que todo era un cuento. Y empiezan a atacarla a las cuatro. Y le dan golpe y golpe a la pobre Bayley. La manta se hizo una paja mental esperando a Sacha Banks. Pero no volvió, no regresó. Por Dios, Manta, no sueñe que esa mujer está bien. Esa mujer no quiere cuarto. Vamos ahora al tercer combate de la noche. Bron Breakker contra Sion Queen. Se acabó el combate. Duró más entrando Bron Breakker que el combate. Eso fue Spear 1, 2, 3. Sion Queen le dijo a su papá: papi, para que me vea en la lucha. Y el papá fue al baño y cuando dijo "y la lucha pues ya se acabó", por Dios, Sion Queen, te hicieron pasar vergüenza. Eso fue para recuperar el tiempo que duró La Roca, porque se tomó 40 minutos La Roca en su segmento para recuperar el tiempo
para todo lo que había en el show. Vamos a la cuarta lucha de la noche, una Street Fight match entre Carlito y Santos Escobar. Carlito empieza con ventaja golpeando a su rival hasta llevarlo al ringside. Santos responde con machetazo y Carlito se levanta y busca armas debajo del ring, incluyendo manzana y palo de kendo. Santos le quita el equilibrio con un tope suicida. De Caribbean Cool lo encierra en el bote y lo aturde a silletazo. Le aplica un rolling corner sobre la silla. Carlito entra con una mesa al ring y Escobar lo encierra en la esquina, pero es lanzado hasta el encordado superior. Ángel y Humberto aparecen en escena y le aplican un triple bombazo y Carlito resiste. El WO responde, pero no son suficientes para detener la emboscada. Rey Mysterio regresa cojeando con muleta y Humberto y Ángel piensan que van de robo, pero Rey Mysterio se quita la muleta y dice: yo estoy bien, León, y le entra muletazo a los dos. Luego entra el ring 619 para Santos Escobar, parte de Rey Mysterio y Spinebuster de Carlito sobre la mesa y gana el WO. En backstage, Newcastle Republic piden a Nick Aldis una nueva oportunidad por los títulos tag team. El gerente general asegura que tiene un anuncio en puerta respecto a los campeonatos en pareja, pero es interrumpido por el Knight antes de enterarnos de qué se trata. La mega estrella pide la presencia de AJ Styles, pero Aldis le advierte que lo envió a casa como prevención. Knight amenaza a la autoridad y le dice: tienes que traerlo cuanto antes, y Aldis le dice: yeah. Qué león tú eres, Aldis. Kevin Owens toma un lugar en la mesa de comentaristas para el evento principal. Vamos a la lucha estelar. Randy Orton versus Austin Theory. Orton empieza con golpes en la cabeza. Austin responde con un ataque en la mesa de comentaristas. Randy se recupera a tiempo y empieza la contraofensiva. Conecta su DT modificada y prepara el último ataque. Pero Theory lo sorprende con un breaker en las cuerdas. Theory toma impulso para terminar la lucha y RKO 1, 2, 3 y el ganador es Randy Orton. Jason Waller se llena de odio y se va contra Randy Orton, y Theory también aprovecha y se van los dos contra él. Kevin Owens se para de la mesa de comentarista para defender a Randy Orton y paraliza ahora contra Theory, y cuando Waller iba a atacar era cabo contra Waller y así se acaba el show. Con ese impulso, un show que fue pudo ver, un show que tuvo, no hubo relleno de bizcocho, un show tremendamente bueno, y con lo bueno del show, así le decimos que te suscribas, suscríbete, porque si no te suscribes, señor.